este momento, aunque hay varias cosas técnicas, pero obviamente necesitamos la claridad del Espíritu Santo, y que todo lo que nosotros estudiemos sea de utilidad para nuestro diario vivir, que eso es lo que importa, no solamente llenarnos de un conocimiento, sino que ese conocimiento después pase a ser eh, parte de nuestra vida diaria, nuestra práctica de vida, ¿cierto? Que sea conceptos que nosotros acuñemos y que los podamos aplicar para el crecimiento espiritual de nuestra vida. Y lo que produce este estudio es eso, produce que nosotros podamos a lo mejor tener una mayor claridad de cómo nosotros podemos estudiar la palabra y de esa forma también transmitirla de una forma más clara. Ir entendiendo ciertas formas cómo la palabra fue escrita, cuáles son los conceptos y cómo nosotros al entender cómo se escribieron en los lugares que se escribieron, podemos nosotros también, y las culturas, en los idiomas que se escribieron, podemos nosotros darle a lo mejor un mayor entendimiento al contexto general del mensaje bíblico. Y es un mensaje tremendamente importante y de mucha seriedad, porque es un mensaje que entrega vida y que permite que nosotros podamos ser direccionados, guiados, no solamente en esta vida, sino hacia la eternidad. Vamos a compartir pantalla. ¿Ya? Aquí creo que ya, hoy día creo que le voy a chuntar. ¿Ya? Como saltamos de lunes a lunes, de lunes por medio, entonces a veces se me va, se me olvida. Pero creo que ahora sí vamos a poder achuntarle este tema. Ya, ¿se ve la diapositiva o no se ve la diapositiva? Ahí sí creo que se ve, ¿no? Ya, muy bien, espectacular. Entonces se ve la diapositiva. Vamos a compartirla bien. Ahí ustedes me dicen, ¿se ve o no? A ver, ahí sí, a ver que alguien me diga sí, pastor, se ve, o sí se ve. Sí se ve, pastor. Exacto, ya, gracias, hermano. Muy amable. Bueno, nosotros estamos estudiando el sentido de uso corriente de las palabras. Eso es lo que nosotros empezamos a estudiar la semana antepasada. Ya ahí vimos algunos conceptos, como lo hablan los académicos, el usus loquendi, ¿ah? O el uso común, el uso corriente de las palabras. ¿Ya? Y que este uso, el uso corriente de las palabras, o el sentido corriente de las palabras, va generando una mutación, o sea, un cambio. Por eso es importante que nosotros podamos ir comprendiendo qué sentido le daban a ciertas palabras y cómo ellos podían, cómo ellos se expresaban, los hermanos o las personas que escribieron la palabra o para el entorno cultural y social de la época donde se escribió el mensaje bíblico, cómo ellos lo podían interpretar. ¿Ya? Que a lo mejor esa misma interpretación o ese mismo uso en la actualidad nosotros se ha acrecentado, ha crecido los diferentes significados o simple y sencillamente para nosotros significa otra cosa. Entonces es importante de entender y saber cómo se entendía el mensaje o ciertas palabras o ciertos contextos o términos en la época que se escribió ciertas partes o palabras bíblicas. Y por eso es importante que, bueno, este estudio a nosotros nos ilustra, a cada uno de nosotros, para que podamos darle un poco esa importancia cuando estudiamos la palabra bíblica, darle un poco el énfasis a estos, a estos significados, darle un poco el énfasis a la realidad cultural, social de la época y el significado de las palabras en la época. Porque así nosotros también vamos a entender mejor lo que los escritores quisieron decir. Y hoy día vamos a seguir estudiando el sentido de uso corriente de las palabras, pero en la segunda parte y en la última parte de esta parte de la hermenéutica que nosotros estamos estudiando, ¿ya? Sobre el sentido del uso de las palabras o el uso corriente de las palabras. Para eso voy a invitarles a que ustedes puedan buscar en el libro de Salmos, en el capítulo 119, 130, verso 130, donde vamos a apoyarnos un poco en este texto bíblico como un texto clave, un texto central para iniciar este estudio bíblico del día de hoy. El verso 130 dice, del capítulo 119,
La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces nosotros necesitamos entender la palabra de Dios porque alumbra nuestra vida. Obviamente entendemos la voluntad de Dios y nos hace entender cosas grandes, maravillosas y profundas, como la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Necesitamos entender la palabra y comprenderla de una forma clara, precisa y honesta, ¿ya? En nuestros corazones, así también poder transmitirla. Entonces, por eso nosotros debemos estudiar cómo la palabra fue escrita y cómo se expresa y qué es lo que significa, ¿ya? Entonces, hay muchas figuras que a través de la hermenéutica nosotros podemos ir desglosando y podemos ir viendo, porque hay diferentes tipos de libros, diferentes tipos de escrituras, como ya nosotros lo hemos visto, diferentes figuras literarias con las cuales la Biblia también se ha escrito. Incluso estas figuras a veces se entremezclan entre sí. Bueno, aquí hay una frase de un filósofo. Mire, independiente, hermano, a veces cito algunas frases de filósofos que no son cristianos, ¿ya? No quiero que ustedes piensen que soy un poco profano de citar ciertas frases. No, a veces cito algunas frases de algunos filósofos o pensadores que no son cristianos, pero un poco es para reafirmar que lo que la palabra y lo que son los conceptos bíblicos realmente tienen razón. O sea, que incluso aquellas personas que no tienen una afinidad con la teología o una afinidad con Dios, ellos por conceptos de vida y por lo que ellos experimenten y lo que ellos ven, pueden o visualizan y han pensado y han meditado, se acerca mucho o realmente confirma que la sabiduría de Dios es superior a todas, ¿ya? Y este filósofo, Emmanuel Kant, escribió lo siguiente: vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. O sea, a veces las perspectivas, las maneras de visualizar las cosas, las ideas, los conceptos, a veces las interpretamos a nuestra forma, a nuestra manera, o como nosotros también nos conducimos, o como nosotros, cuál es nuestra percepción de la vida, o cómo nosotros nos hemos criado, o en el entorno que nosotros nos hemos criado, ¿cierto? Entonces, hay muchos conceptos, hay muchas ideas, de acuerdo al lugar, a la nación, nuestra lengua, nuestro idioma, nuestra familia, que afectan nuestra forma de visualizar los conceptos de la vida. Por eso la Biblia o la palabra bíblica, que tiene todos estos libros maravillosos, una biblioteca de 66 libros, y que ha sido escrita en distintos periodos de la humanidad, en distintos siglos y en distintas épocas, con distintas culturas. Entonces es importante que nosotros no tengamos una percepción personalizada con relación a la palabra, sino una visión amplia, correcta, ocupando todas las realidades con las cuales convergieron en torno a poder desarrollar estos 66 libros. ¿Ya? Como les decía anteriormente o en el estudio anterior, los contextos más importantes son los históricos y los culturales, porque ahí radica todo el desarrollo de una persona o el desarrollo de una sociedad. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de el contexto inmediato. Eso es lo primero que vamos a hablar ahora. El primer contexto de un texto es su propio texto. ¿Ya? Es un trabalengua, pero tiene mucho sentido. El primer contexto de un texto, refiriéndose directamente a los contextos, al texto bíblico, refiriéndose a la palabra bíblica. El primer contexto, ahí usted la añade, del mensaje bíblico, de un texto que está en la palabra bíblica, es su propio texto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ningún texto bíblico está arrojado al vacío sin otros textos que lo rodeen y le den sentido y proyección. O sea, los textos bíblicos tienen apoyo. Los textos como nosotros los hemos estudiado anteriormente, también con relación a este mismo estudio de la hermenéutica, los textos bíblicos se entrelazan unos con otros. ¿Ya? Hay una idea que a lo mejor en un texto o en un libro
no la encontremos tan amplia o desarrollada y la podemos complementar con otros textos bíblicos. O sea, y eso nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos estudiado, y también nosotros que somos lectores de la Biblia, también lo hemos podido comprobar. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, que la Biblia, desde principio a fin, desde el primer libro hasta el último libro, tiene un tema central, y un tema que se va potenciando a medida que usted va leyendo y va descubriendo eh, la historia bíblica y todo el plan de Dios a través de los diferentes relatos y del mensaje que se quiere proyectar. Entonces, un texto por sí solo no está vacío, un texto no va a quedar a la deriva, siempre va a ser apoyado, siempre va a ser respaldado, siempre va a ser rodeado de sentido y de proyección con otros textos bíblicos. Por eso hablamos del contexto inmediato, el contexto del texto. El contexto del texto es el que nos ayuda a descubrir, que nos ayuda a descubrir el contexto o lo que rodea a este texto. ¿Ah? Eh, Toda la idea generalizada, un texto tiene un respaldo, tiene un cuerpo, una idea generalizada, tiene una historia, ¿ya? A desarrollar. Entonces, ese texto significa algo más amplio. No le podemos dar un sentido solamente a un texto. Tenemos que leer todo el contexto de lo que hemos adquirido ese texto. A veces nosotros teníamos la costumbre, o anteriormente, antiguamente, digo yo, de que las personas predicaban y como que abrían la Biblia al azar y en el texto que les llegara, ese es el texto que iban a leer y eso era más o menos lo que trataban de darle un significado, y a veces los significados que le dan a ese puro texto no era, eh, no era reafirmado, no era apoyado por la idea que el predicador estaba entregando, porque el contexto en sí no hablaba o no quería decir lo que ese texto estaba explicando. Por eso la idea generalizada, todo el contexto del texto es importante abordarlo, toda la historia bíblica, todo el relato, que concuerde. Por eso es importante, como lo dicen otras personas también, un texto sin contexto es solamente un pretexto, ¿ya? Y eso también es importante. Bueno, hay una historia de una persona que abrió la Biblia, así al azar también, pero la abrió en los mapas, y bueno, no sabía mucho de los mapas y de las historias de la Biblia a través de los mapas, así que no puedo predicar mucho. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar, hermano, y podamos entender toda la idea que está plasmada en la vida a través de la poesía, a través de la misma filosofía de la palabra, a través de las alegorías, a través de la historia bíblica y de todos los personajes, todas las personas que experimentaron diferentes circunstancias, diferentes historias o diferentes realidades en la historia. Y que así Dios se manifestó a través de ellos y entregó su mensaje, entregó su relato, y ese relato permanece. Porque Dios es Dios de la historia, es Dios de toda la historia, incluso de nuestra historia. Y esa historia que hace más de 2000 años, 3000 años o 4000 años vivieron nuestros antepasados, nuestros hermanos en la fe, esa experiencia que ellos vivieron con Dios, también la podemos nosotros absorber y asimilar el día de hoy para nosotros, pero debemos entender cómo ellos la vivieron y cómo ellos la experimentaron. Bueno, el contexto del texto es el que nos ayuda a descubrir. ¿Qué nos ayuda a descubrir? El sentido que el autor quiere darle a las palabras. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. El sentido que quiso darle a través de la palabra o a través del mensaje. Es decir, no el uso primario que tiene de por sí las palabras, sino el uso que el hablante o el escritor les quiere dar. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos ver un ejemplo. Yo aquí voy a mostrar un ejemplo a cada uno de ustedes con relación a lo que estoy hablando. Por ejemplo, el ejemplo de la palabra neuma, ¿ya? Que significa viento y significa espíritu. Esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para significar de acuerdo al contexto que se le utiliza. O sea, esta palabra, neuma, es una palabra que mantiene la esencia
la palabra viento, mantiene la esencia de espíritu, pero que en los diferentes textos quiere significar o quiere entregar un significado distinto y diferente, ¿ya? De acuerdo a lo que el autor le quiere transmitir. Por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, habla del viento. ¿Ah? Neuma significa el viento. El versículo 8 dice, y el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, también neuma. Utiliza la misma palabra, pero con conceptos distintos y diferentes, haciendo uno la alusión del otro, dando una ejemplificación de cómo es más o menos la realidad o experimentar el ser nacido a través del Espíritu, el nacimiento nuevo, ¿cierto? Entonces él da el ejemplo del viento y ocupa la misma palabra, pero para dos conceptos distintos, diferentes. ¿Ves? Que uno cuando va analizando, va entendiendo sobre el uso de las palabras o el sentido corriente de las palabras, cómo los escritores, cuál es la intención del escritor a través del texto, del contexto que le quiere dar, del texto que quiere, transmite, pero cuál es el contexto de este texto, qué es lo que quiere transmitir, cuál es la idea, cuál es el sentido. Entonces uno va comprendiendo. O sea, si nosotros lo leyéramos, a lo mejor en el original podríamos leerlo así, el pneuma sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del pneuma. Entonces, para nosotros, ¿cómo sería eso para nosotros? Pero aquí nos damos cuenta que eso tiene un significado, tiene un sentido. Y aquí la traducción nos explica el sentido. También esta misma palabra habla del espíritu o el aliento también de vida, ¿cierto? En Apocalipsis 11:11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el pneuma de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahora lo vamos a leer como está escrito, ¿cierto? Pero después de 3 días y medio entró en ellos. Aquí habla de los profetas, ¿cierto? Que se levantan en ese periodo tan complejo y turbulento de la realidad humana, de una realidad futura, ¿cierto? Los 2 candelabros o los profetas que van a estar en esa época, donde ellos mueren, pero después de una forma milagrosa, Dios los resucita, Dios los levanta, ¿cierto? Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu, o sea, el aliento de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. También cuando hablamos de este sentido, esta palabra, hablamos de la disposición natural de la mente, del pneuma. ¿Cómo es esto? La disposición de nuestro carácter, nuestra actitud, nuestro espíritu, nuestra forma de ser. Como lo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que habla de una actitud espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se fija que esta palabra, este concepto, la palabra significa varias cosas, o se le puede dar un sentido en varias realidades, o ampliarle el sentido, de acuerdo a lo que el escritor quiere transmitir. También cuando hablamos del pneuma, o del el viento, o el espíritu, hablamos del principio de vida o de la naturaleza inmortal del hombre. En el capítulo 6 del libro de Juan, versículo 63, dice, el espíritu, el pneuma, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire, ¿cuál es el concepto que le da a cada hora? Habla de el espíritu es el que da vida, ¿cierto? La carne para nada aprovecha. O sea, la vida espiritual, aquí está hablando de la vida espiritual, es la que importa. Las palabras que yo he hablado no son
unas palabras que van solamente al intelecto, sino son palabras que van a afectar de una manera maravillosa y de crecimiento y edificación nuestra vida espiritual. O sea, que habla del concepto de vida espiritual. Y este, obviamente, es el concepto más profundo del ser humano y es el concepto de la inmortalidad del ser humano, la vida espiritual, que no muere, ¿ya? Es eterna. También habla, cuando se refiere al pneuma, habla el espíritu ya confirmado en gracia en los cielos, o sea, habla de nuestra permanencia y trascendencia más allá de esta vida humana, natural, biológica, ¿cierto? Como dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, en el verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Dios. Entonces ustedes se dan cuenta que a veces nosotros tenemos que entender estos conceptos en relación a la interpretación de la palabra. Vamos a retroceder un poquito para reafirmar el concepto, que es el contexto del texto, ¿cierto? Que es el sentido que el autor quiere darle a las palabras. Es decir, no el uso primario que tiene de por sí las palabras. Por ejemplo, como les decía, esta palabra significa viento y significa espíritu. Pero aquí ustedes se dan cuenta que no solamente se le da un uso primario, sino tiene un amplio significado y un amplio sentido. Y esto es de acuerdo a lo que el escritor quiere transmitir. Y eso es lo que nosotros, usted y yo, mis queridos hermanos, debemos identificar cuando estudiamos la palabra. Bueno, aquí yo le estoy dando algunos ejemplos, en realidad, para reafirmar esta idea, pero hay otros ejemplos más en la palabra. Hay muchos ejemplos más en relación al uso o al sentido de las palabras que se le da en el relato bíblico. Mire, incluso aquí también se usa la palabra espíritu, pero en relación a los espíritus corrompidos de los demonios, ¿cierto? O el espíritu corrompido de los demonios. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 1, habla de esto. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, hay un concepto de una realidad espiritual, pero también es un concepto de una realidad maligna, ¿ya? O impura. Y en este caso son espíritus inmundos. ¿Y cómo le llamamos nosotros a estos espíritus inmundos? Demonios, ¿ya? Que obviamente se oponen contra todo lo que es de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos identificar. Nosotros, porque acá, si nosotros usáramos o ocupáramos solamente este texto, ¿ya? Podríamos darle el simbolismo, el significado, que está muy claro. Es un ejemplo, no es que le estoy entregando a ustedes, el significado que a lo mejor podríamos malinterpretar, a lo mejor esta palabra, espíritu, podríamos asociar a lo mejor al espíritu de Dios, podríamos asociarla a nuestro propio espíritu, ¿cierto? O podríamos asociarla a un simbolismo, que a veces muchas enseñanzas eh, quitan un poco de fuerza a la realidad del mundo espiritual demoníaco. O sea, le quitan fuerza y tratan de minimizar la realidad o la actividad demoníaca, incluso en la actualidad, incluso ridiculizarla. Y a veces no parte solamente de personas que están fuera de una realidad teológica cristiana, sino parte de la misma realidad cristiana en sí. O sea, de las diferentes corrientes o líneas cristianas se trata a veces de minimizar o no se toca mucho el tema o se exagera también este tema. Por eso es importante que nosotros podamos reafirmar nuestros conceptos doctrinales de una forma correcta a través del sentido correcto que se le entrega los textos respaldados por todo el contexto de lo que es el relato bíblico. También, cuando se habla del pneuma,
o del Espíritu, se habla en relación al Espíritu de Dios. El libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 9 al 11, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Roma lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Bueno, y aquí hay una alusión que yo creo que usted también la sabe, pero cuando se escribe Espíritu en mayúscula, la mayoría de las veces, o todas las veces, puedo decir, habla acerca del Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ya no es nuestro espíritu, ¿okay? Sino ahora es el Espíritu de Dios sobre nosotros. También se usa este concepto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, nuestro Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces usted puede ver que aquí es como un trabalengua, pero si usted se pone a analizar, y ahora solamente con este concepto de darle un sentido correcto a esta palabra, podemos comprender y podemos ir entendiendo directamente, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, directamente lo relacionado a lo que es, o lo que quiere decir el escritor con relación a la palabra pneuma o espíritu. Aquí ya podemos identificar que habla del Espíritu Santo, podemos identificar también que habla de nuestro espíritu, podemos identificar la importancia que es el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, podemos identificar que habla del Espíritu de Cristo también como el Espíritu Santo que direccionó y guió a Cristo, y aquí podemos ver también la Trinidad manifestada en este relato. No sé, hay una interferencia, no sé si soy yo. Ya. Bueno, hasta este punto les quiero hacer una pregunta. Si es que alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere contribuir en algo con relación a esto, con relación a la interpretación y el sentido que se le deben dar a las palabras de una forma correcta, ¿ya? La importancia de apoyar el texto con el contexto o la intencionalidad o el sentido que el escritor de ciertos libros, de los libros de la palabra, le quiere dar o entregar. No sé si hay alguien que quiera compartir algo, alguien que tenga alguna duda con relación a esto, o si no, seguimos. Vamos a seguir entonces. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Amén. Ya. Bueno, también dentro del sentido corriente de las palabras está la antítesis, ¿ya? Que son figuras que nosotros debemos estudiarla o debemos analizarla, a lo mejor brevemente, comprender en parte, porque son figuras que aparecen en la palabra, que aparecen en el mensaje bíblico. Y de esta manera nosotros también podemos a lo mejor identificarla de mejor forma, los conceptos y las ideas del escritor. Esta figura, que es la antítesis, o recurso retórico literario, también es de mucha ayuda para determinar, ¿ya?, el sentido de una palabra. O sea, la antítesis, esta figura o recurso retórico literario, también es de mucha ayuda. O sea, es importante que la consideremos para determinar el sentido de una palabra. Básicamente, la antítesis encierra una oposición o contraste entre dos palabras o conceptos y se usa mucho en las escrituras. O sea, la antítesis se usa en la palabra. Contraponer dos ideas para realmente definirlas.
¿ya? Y que, que el lector o la persona que está recibiendo el mensaje pueda realmente tener una definición clara y correcta. Entonces, es importante que nosotros podamos introducir la antítesis en medio de los relatos bíblicos. Amén. Por ejemplo, Jesucristo la utilizó con frecuencia. Y aquí vamos a ir viendo algunas cosas, algunos ejemplos. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, aquí empieza a clarificar. Hay una antítesis. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. O sea, da un concepto de claridad y significado a quienes realmente son los que lo siguen, los que están con él y los que realmente son sus discípulos, versus aquellos que no lo son. La Biblia está llena de ideas, conceptos y palabras antitéticas. Por ejemplo, ¿cuáles son estos conceptos e ideas que tienen en la Biblia? Porque yo le dije que se usa harto la antítesis. Hijos de las tinieblas e hijos de la luz. Son conceptos que la Biblia lo usa. O por ejemplo, otro concepto, sabio y necio, en conjunto, siempre hay una contraposición. O cuando habla también del bien y del mal, o la carne y el espíritu. Son conceptos antitésicos o que se oponen para explicar una idea con claridad. Pablo nos presenta una antítesis, y esta es una antítesis prolongada que el apóstol Pablo nos presenta en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 4 al 8. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿No? Ya. Entonces, como les decía, el apóstol Pablo nos presenta una antítesis, y esta antítesis está manifestada acá en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y parte del verso 4 hasta el verso 8. Por eso es una antítesis prolongada. ¿A qué se refiere? El verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Voy a pedir que cierren los micrófonos. No sé quién tiene un micrófono abierto. Ya, ahí parece. Dice el verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahí empieza a mostrar esta imagen o esta retórica literaria de la antítesis, ¿cierto? La carne y el espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Contrapone dos ideas para definirlas y para esclarecerlas y para que no haya duda. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, él va desarrollando esta idea y con esta forma literaria va desarrollando esta idea para que el lector, en este caso nosotros, vamos a ir entendiendo con mayor claridad y profundidad e ir definiendo realmente nuestra postura. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, mis queridos hermanos y hermanas, apoyando un poquito con este texto, a mí me gusta mucho esto porque Dios, a través de su palabra, a través de los relatos, en este caso del apóstol Pablo, que son los profetas del apóstol Pablo, siempre Dios manifiesta una postura que no es ambigua. Jamás Dios ha manifestado una postura ambigua. Entonces, eso es una forma que nosotros tenemos para entender realmente o para poder definir realmente cuál es la verdadera doctrina o una doctrina sana. La doctrina sana no es una doctrina ambigua o una doctrina complaciente, ¿ya? La doctrina sana es una doctrina con claridad. Dios no nos va a mentir, Dios nos va a dar siempre la razón y no siempre la razón, sino Él siempre va a tener la razón de explicarnos las cosas claras conforme a su voluntad. Y la Biblia es clara en transmitirnos su voluntad. ¿Y cuál es la forma de vida que nosotros debemos llevar adelante cuando somos nacidos de nuevo? Entonces, por eso es tan importante esta forma literaria, esta forma de comprender la palabra, porque es una forma que a nosotros nos da claridad.
Y si nos da claridad a nosotros para entenderla, también vamos a tener claridad para explicarla y transmitirla. Hay otra figura también, que es el paralelismo, ¿ya? Esta es otra figura. Este es un recurso de primer orden e importancia en la poesía hebrea. O sea, se utiliza mucho en la poesía hebrea, sobre todo en los salmos. Se parece mucho a la antítesis, o sea, es muy parecida a la figura anterior que nosotros vimos, aunque el paralelismo es de mayor profundidad y se da no solo en las palabras o expresiones, sino principalmente en las ideas y conceptos. No es solamente parte de palabras y expresiones, sino es más amplia, más profunda. ¿Por qué? Porque se da en las ideas. Una idea se desarrolla más ampliamente y un concepto también se desarrolla de una forma más amplia. Es además de diferentes clases, básicamente sinónimo o antitético, según los conceptos que se expresan, se repiten para reforzarse. Un sinónimo es para reforzar la idea en el paralelismo. A ver, ¿cómo le puedo explicar? Por ejemplo, cuando habla a lo mejor de la bondad, del amor, del cariño, aplica a lo mejor en otro texto bíblico el mismo concepto, pero con un sinónimo. Y eso es para reforzar el primer texto bíblico. Pero también se utiliza el paralelismo en los contrastes o antitéticos. También para contrastar una verdad, como nosotros lo vimos anteriormente, para contrastar lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. En el paralelismo tenemos el paralelismo en todos los libros de la Biblia. En todos los escritos de la Biblia hay o existe esta figura del paralelismo. Por eso es importante que nosotros vamos a estudiar estos conceptos. Pero su uso es de especial importancia y permanencia ¿en qué libro? En los Salmos y en los escritos sapiensales. O sea, ¿cuáles son los escritos sapiensales? Eclesiastés es un escrito sapiensal. Santiago también es un escrito sapiensal. Entonces, son escritos donde se filosofa mucho de la vida, en los proverbios, también un escrito sapiensal, donde se medita, se hace un autoanálisis, se ve mucho sobre las conductas, se medita mucho en relación a cuál es mi realidad humana frente a Dios, cómo yo estoy delante de Dios y cuál es la visión de Dios hacia mí, cuál es la mirada de Dios hacia mi vida. Entonces, hay una meditación profunda. Entonces, el paralelismo se usa mucho en estos conceptos. El libro de Salmo tiene una particularidad. El libro de Salmo expresa muchos sentimientos y sentimientos profundos, sentimientos personales, profundos de los escritores. Entonces, si usted lee los Salmos, ahí usted va a poder ver los sentimientos más arraigados del escritor. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan es un maestro del paralelismo. Él lo aplica. Por ejemplo, él lo aplica en Juan capítulo 1, verso 1, y él aplica el tipo de paralelismo acumulativo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, dice, en el principio era el verbo, ¿ya? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Significa que aquí usa una palabra que lo va comparando, que es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Acumula este concepto, acumula esta palabra, ¿cierto? La repite varias veces, pero siempre haciendo un paralelo para explicar el concepto profundo y lo que realmente para él era la revelación de Dios y la que debe ser para nosotros. También Juan aplica el paralelismo y lo aplica de una forma antitético, ¿ya? Por ejemplo, en Juan capítulo 1 también, versos 4 y 5, dice, en él estaba la vida, o sea, contrapone los conceptos. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luz,
y tinieblas. Hace un paralelismo, ¿cierto?, entre esas dos realidades, pero también las contrapone, que son diferentes, son distintas, para explicar un concepto claro y profundo de la realidad de Dios. Ahora también es importante que nosotros podamos comprender que el paralelismo se usa mucho porque produce un beneficio en lo que es la comparación de los pasajes bíblicos, porque al comparar los pasajes bíblicos nosotros podemos ir dando mayor claridad a los conceptos de los escritores, ¿ya? O sea, las comparaciones de pasajes bíblicos nos van a dar una amplitud del conocimiento aún mayor. En un pasaje puede significar algo y nosotros no entendemos completamente la idea, pero hay otro pasaje en otra parte bíblica o con otro escritor que respalda ese mismo escrito y lo amplía la idea. Una buena forma de descubrir el uso loquendi o el uso ordinario corriente de los términos o expresiones es comparando los pasajes paralelos. Cuando uno se va comparando, y ahí uno va encontrando el verdadero sentido. Cuando un escritor trata un tema en diferentes partes de sus escritos o utiliza el mismo término repetidamente, o cuando diferentes escritores coinciden en el mismo tema, en el uso de este término, ayuda mucho a la interpretación de estudiar paralelamente todos los pasajes donde se usa el término o donde se trata el tema. A ver, me explico. Sencillo y fácil. Porque todo esto que les leí, yo sé que lo entendieron también, pero ustedes se dan cuenta, la Biblia tiene concordancia, ¿no? Y muchos de nosotros a veces, para predicar un tema, buscamos las concordancias en relación a ese texto bíblico, cuál es el texto base, y vamos a través de las concordancias buscando del mismo texto, refiriéndonos al tema o al concepto que nosotros queremos tratar. Y ahí nos va ampliando la idea con diferentes escritores, o el mismo escritor que escribió un libro, por ejemplo, el libro que estamos estudiando, pero también escribió otro tipo de libros. En el caso del apóstol Pablo escribió varios libros. Entonces nosotros vamos comparando sus escritos y ahí vamos dándonos cuenta que nos va dando mayor claridad en relación al tema que nosotros queremos transmitir o estamos estudiando, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Se refiere a que concuerda la Biblia y que los temas se van apoyando y se van masificando, se van respaldando y se van consolidando con diferentes tipos de textos bíblicos, porque la Biblia toda concuerda. Unos pasajes pueden explicar los otros pasajes, ¿ya? Como les decía. Y las partes oscuras del tema pueden salir a la luz a través del estudio de otros pasajes. ¿Ya? En un texto bíblico puede que haya algo no entienda el texto que estoy estudiando como base, pero voy a una concordancia y busco otro texto bíblico que habla más o menos del tema, me doy cuenta que se compagina y me explica esa parte que no entendía o que estaba oculta para mí o para mi entendimiento. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo, y ya vamos a estar terminando, en el libro Romano, en el capítulo 13, en el verso 12, que es lo que escribe el apóstol Pablo. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, o vistamos las armas de la luz. ¿Ya? Podemos entender ese concepto, ¿cierto? Lo que el apóstol quiere transmitir. Obviamente que aplica las realidades naturales a conceptos espirituales, ¿ya? Habla de las obras de las tinieblas y que nos vistamos de las armas o las armas de la luz. Entonces podría preguntarme cuáles son estas armas, ¿cierto? Porque yo quiero vestirme. ¿Cuál es el traje? ¿Cuál es la vestimenta? Pero aquí este texto no me lo explica. Pero si yo voy al libro de Efesios o Efesios, en el capítulo 6, en el verso 13 al 17, me explica cuál es esta armadura, cómo me debo vestir. Entonces, por ejemplo, el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se fija que ahora explica más ampliamente el mismo escritor, pero en diferentes escrituras o en diferentes libros, y explica lo que partió en el libro romano, ahora lo explica con un concepto más amplio, ¿ya? Y podemos decir que en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, también nos da una mayor claridad. ¿Por qué? Porque dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido ¿con qué? Con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí reafirma la idea, la explica mayormente, y aquí nosotros, todo el concepto que partió en el libro romano, comentándole a los hermanos en Roma, lo podemos nosotros ver a través de los diferentes lugares que el apóstol predicó y transmitió la palabra, podemos aplicar toda la idea y todo el mensaje más completo que el apóstol quiso transmitir con relación a lo que era una vida realmente consagrada y una vida revestida con la gracia, con el poder y con la gloria de Dios. ¿Ya? Eso sería el estudio de hoy. Aquí dejo de compartir y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, o alguien que quiera aportar algo a este estudio del día de hoy, en breves palabras, nos quedan unos minutitos, con relación al sentido de uso corriente de las palabras en el mensaje bíblico. Y espero que esta explicación les haya ayudado, a lo mejor ustedes ya lo sabían, o les dio una amplitud mejor, más amplia o mayor, o un hambre también, un apetito mayor por estudiar mejor la palabra y saber que hay tanta riqueza en la palabra, mis queridos hermanos y hermanas, hay tanta riqueza. Uno, es inagotable lo que puede estudiar la palabra. Hay tantas cosas maravillosas. A lo mejor hay conceptos que nosotros no entendíamos y ahora los podemos entender. Estos mismos 3 versículos que yo les di al final como ejemplo, ustedes los pueden tomar y pueden reafirmar un mensaje maravilloso con estos 3 versículos. Nuestros textos bíblicos, estos 3 libros, donde el apóstol explica este concepto. No sé si hay algo que quieran aportar. Tienen este momento libre para hacerlo, estos minutitos. Gracias, pastor. Sí, Pascual, díganos. Solamente darle las gracias por tan grande conocimiento que nos entrega usted a nosotros a través de la palabra. Así que lo bendigo en el nombre del Señor, bendigo su hogar, su familia, y firme adelante vuestra la fe, Pastor Elías. Muchas gracias, pastor. Amén. Mire, le agradezco las palabras. Siempre, obviamente, uno con una sencillez honesta, uno dice, yo siempre digo, Señor, gracias por lo que usted nos ha entregado, pero hay mucho más todavía que aprender. Siempre hay que aprender. Y yo lo digo con honestidad, o sea, estos estudios son sumamente amplios, profundos. Yo no lo domino en su profundidad completamente, porque hay mucho más, pero lo que les he podido transmitir, que lo que les transmita, ustedes lo puedan aplicar a su vida y les pueda servir en realidad. ¿Ven? Así que agradezco sus palabras, pastor. Muchas gracias por sus palabras de ánimo y de apoyo y de bendición. ¿Ya? Amén, gracias. No sé si alguien más tenga algo que transmitir o decir, y si no, nos despedimos. Así es. Muy hermoso, pastor. Gracias, hermana Sonia. Viene de cerca la recomendación, pero se la tomo igual. Que Dios No, le es bendiga. que hay palabras que uno no las entendía, no las sabía, pero ahí las va captando, que dentro de todo lo de Dios podemos poder entenderla nosotros en estos tiempos. Separar las tinieblas de la luz y todo lo hermoso que nos enseña a través del Espíritu Santo. Que eso es lo que nos importa en estos tiempos, llenarnos de Él. Gracias, hermana Sonia. Muchas gracias. Diga a todos mis hermanos y hermanas que se
que se preocupan de estar y de aprender más de la palabra, pues más de Dios, porque los tiempos están difíciles y nosotros tenemos que entregar esta palabra a muchos más todavía. Y eso es importante que quede en nosotros. Amén. Gracias, hermana Sonia. Lo importante de este estudio es para poder identificar correctamente Sí. lo que nosotros estamos leyendo. Y como decía nuestra hermana Sonia, o sea, si la palabra habla de luz y de tiniebla, entender por qué el escritor escribió eso. Así ¿Qué es. quiso decir con eso? Y eso, con estos conceptos, nosotros podemos ir identificando realmente el sentido que le dio, el sentido correcto que el escritor le dio a este pasaje bíblico. Y hay muchos pasajes más, muchos pasajes. Como les decía, hay paralelismo y, en toda la Biblia. Y son 66 libros. O sea, usted puede partir en Génesis y terminar en Apocalipsis y va a encontrar muchas de estas figuras. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a identificar, oh, no, esto realmente no es literal lo que está hablando, sino que tiene un significado a lo mejor espiritual, alegórico, una enseñanza más profunda, algo que quiso contraponer el escritor para que nosotros entendiéramos, cosas como esas de identificación. Y ese es el sentido de este estudio, en realidad. ¿Ya? Amén. No, y Eso- muy hermoso lo que dijo el pastor Pascual, porque él es un hombre también muy entendido en la palabra y yo lo admiro mucho a él también porque trabajé mucho con él y sé que es un hombre muy lindo en el Señor. Así que Dios lo bendiga, pastor Pascual. Amén. Gracias, sierva. Amén. Bueno, ¿alguien más tiene algo que transmitir? ¿Tiene abierto para ya, o si no, para estar ya despidiéndonos? Estamos cerca de la hora. Y si no, oramos para agradecer por este momento que el Señor nos ha entregado. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias. Voy a pedir